Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a el episodio número 23 de La Sobremesa. ¿Cómo estás, Dina? Bien, pastor, muy feliz de estar en Sobremesa nuevamente aquí, aprovechando y disfrutando este tiempo para crecer y para hacerle muchas preguntas. Bueno, qué bueno que hay muchas preguntas. Espero que podamos responderlas todas. Sí, espero que podamos responderlas todas porque nos ha pasado en los episodios anteriores, ustedes no saben, pero que hemos dejado preguntas atrasaditas porque pues prolongamos un poco el tiempo, pero han sido necesarios esos minutos. Así es que, pastor, ¿está listo? Pues como digo, siempre tan listo como puedo estar. Siempre está listo. En el sermón de esta semana que pasó estuvimos hablando bueno, usted estuvo predicando acerca de litigios entre los hermanos en la iglesia. Así es. Hermanos que se estaban demandando mutuamente en las cortes y no resolvían pues, los asuntos que tenían como hermanos en la iglesia y hasta cierto punto tenían pues como un estándar muy bajo de lo que es la iglesia. Y esto hacía que ellos recurran a las leyes fuera de la iglesia en lugar de empezar dentro de la iglesia a resolver sus diferencias. Y estuvimos hablando, bueno, usted estuvo predicando, insisto, en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1. Capítulo 6. Perdón, sí, 6. 6 del versículo 1 al 9. El 5 fue el que terminamos de la disciplina y como hubieron varias series, parte 1, parte 2, y creo que me quedé con el capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 6. Así es. Entonces, pastor, bueno, hubieron varias preguntas que nos hicieron los hermanos y hablando de los conflictos, no pasando al punto de ir a las cortes, que es lo que Pablo está abordando, pues algunos hermanos hicieron, bueno, alguna pregunta similar de cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia, hermano a hermano, si al buscar la paz con tal hermano, esa parte no cede, o sea, de no tener que recurrir a la disciplina eclesiástica ya formal, de no recurrir hasta las cortes, pero ¿qué pasa si han estado insistiendo por resolver el conflicto con un hermano y esta persona no cede? ¿Qué pueden hacer? Bueno, creo que, perdón, depende mucho de qué clase de conflicto estemos hablando, ¿sí? Recuerda que el apóstol Pablo llama a los cristianos a estar dispuestos a sufrir aún un agravio con tal de preservar la relación y sobre todo preservar el buen nombre de la iglesia. Entonces, supongamos que estos cristianos tienen una diferencia con respecto, voy a decir un ejemplo, están peleándose esta taza y pues ya primero se intentó de manera privada, la persona que en ese caso está en el error no cede, pues el otro pues intenta seguir el procedimiento o el proceso que Jesús nos dio, toma 2, 3 testigos, pero ni aún así se soluciona, buscan la intervención de los ancianos de la iglesia, ni aún así la persona cede, entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Voy a las autoridades? ¿Demando a mi hermano ante las autoridades o debo estar dispuesto a que él se lleve la taza? ¿Sí? Entonces, en esa clase de conflictos, cuando se trata de, pues Pablo quizá habla en estos términos de las minucias de la vida, de las cosas que realmente quizá no tengan tanta importancia, debiéramos estar siempre dispuestos a no ganar, ¿sí? a ceder nuestros derechos. Así sufrir. Y sufrir aún la pérdida, ¿sí? Tal vez por derecho nos corresponde la tasa, ¿no? Pero como creyente sé que hay cosas mayores que mi derecho a tener esa tasa, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a privar de ella, sé que yo la debiera tener, pero es más importante que, número uno, mi relación con esa persona no se pierda, o sea,
valorar más la relación que por el objeto ¿no? Y por supuesto, como ya dije, nunca debiera yo tener en más estima esta posesión que el buen nombre de la iglesia, la reputación de la iglesia. Ahora bien, si de lo que se trata aquí es de que esta persona que no quiere resolver el conflicto, no quiere, digamos, hacer la paz, rehúsa toda guía, todo consejo, rehúsa lo que la palabra de Dios dice, pues esa persona probablemente pues tendrá que recibir una sanción disciplinaria en la iglesia por tener ese espíritu de rebeldía o de, por ser una persona conflictiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en cualquier caso, debiéramos tratar de resolver aquí en la casa, en la iglesia, los conflictos y no ir más allá. Si yo me doy cuenta que ni aún los tribunales de la iglesia pudieron resolver el asunto por la negativa de esa persona, debo decir, bueno, hermano, está bien, no hay problema, porque vamos a dejarlo así, que el hermano se lleve la taza, ¿ok? Con tal de que esto no escale a más y no terminemos ahí ambos frente a los incrédulos, haciendo un espectáculo, ¿no? de la iglesia. No sé si me doy a entender. Yo creo que si ya se agotó esto, o sea, ya no se pudo ni siquiera, bueno, después del consistorio, el presbiterio y el sínodo y la asamblea general, y ni así hay una manera de resolver. O sea, la persona insiste, ¿no? Aún con la mediación, en negociación, con el arbitraje de la iglesia, la persona dice, no, a mí me corresponde esto, es mi derecho. Y se aferra a eso. Bueno, sí, Señor, pues sí me gustaba mucho, pero me importa más tu nombre, me importa más la iglesia, ¿no? Que se quede con ella, ¿sí? Una de las cosas que usted mencionó en el sermón es que la meta no es tener la razón, sino traer gloria a Dios. Así es, o sea, un creyente, y esto es lo que hace la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. O sea, la verdad no es que los cristianos no tengamos conflictos o no enfrentemos conflictos. O sea, esa no es la diferencia entre cristianos y no cristianos. Como decía alguien, donde están 2 o 3 reunidos, ahí habrá conflicto, ¿no? Y los cristianos no estamos exentos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, no somos la obra terminada, ¿verdad? Estamos en un proceso todavía, todavía luchamos con la vieja naturaleza, etc. Pero bueno, la diferencia real está en cómo abordamos los conflictos, cómo solucionamos los conflictos. Esa debiera ser la gran diferencia entre cristianos y no cristianos. Y bueno, en ese sentido, un cristiano, en virtud de tener la mente de Cristo, piensa diferente acerca del conflicto, o por lo menos debiera pensar de manera diferente al conflicto y cuál es su prioridad número uno en ese conflicto, cuál es la meta. Y como bien ya lo dijiste, no se trata de tener la razón, de salir ganador, de salir victorioso en el conflicto. Mi preocupación central, mi prioridad número uno debe ser dar gloria a Dios. ¿Cómo Dios puede ser glorificado en este conflicto? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que yo me conduzca, que yo hable, que yo actúe, que yo reaccione en maneras que son acordes o están en conformidad con la voluntad de Dios, en maneras en que su nombre reciba gloria, que la persona pueda decir, oye, mira, esa persona, aunque tenía derecho a esa silla, fue capaz de hacerla a un lado. ¿Y por qué será? Es que escuché que es cristiano, ¿no? Entonces, en cualquier conflicto dentro o fuera de la iglesia, mi prioridad debe ser dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Si uno viene con una mente mundana, vamos a decirlo así, tu prioridad va a ser ganar, tener razón, ¿sí?
Y entonces vas a insistir en qué? En tus derechos. Vas a insistir en que tú tienes la razón. Sí. Por supuesto. Entonces, esa es la gran diferencia entre cristianos y no cristianos. Sí. O debiera ser. Sí, debería de ser. Claro. Sí. Y pastor, pasando a la siguiente pregunta que va muy de la mano en esta. Si la persona, es otro caso, ha hablado con este hermano, o sea, sí ha hablado, ha insistido, no, pero no quiere reconocer que lo que está haciendo es incorrecto. Debo solo perdonarlo y dejar que la persona siga creyendo su verdad, vaya, que piensa que está bien. O sea, debo de perdonarlo y dejarlo así, o sea, y no seguir insistiendo con buscar que esta persona reconozca su mal. Bueno, una vez más, recuerda, tenemos el proceso que Jesús nos dejó. Sí, y gracias. Y le añado porque la persona dijo aquí, tengo que, como ya no puedo resolver ese conflicto con mi hermano, tengo que ir entonces a la iglesia directamente porque no veo que... Claro, así es. Así es, debo ir a... Bueno, paso número 2, toma dos o tres personas. ¿Por qué incluir a otros en el conflicto? Bueno, porque pueden actuar como mediadores, como árbitros en el conflicto. Pueden ellos asegurar que, deja que la otra persona hable. Por favor, vamos a escuchar. Por favor, no debemos estar usando ese tipo de palabras. Traer personas maduras para tratar de mediar ahí en el conflicto. Pero si aún así la persona con la que se tiene el conflicto no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, entonces sí, tiene que ir, por supuesto, ya a la instancia oficial de la iglesia, que es, digamos, en este caso, de nuestra denominación, el consistorio, los ancianos de la iglesia. Ahora, es bien importante que nosotros también entendamos, y esto es algo que menciona Ken Sande en su libro Pacificadores o El Pacificador, habla de que el conflicto nos provee de 3 oportunidades. Una, la oportunidad de glorificar a Dios. 2, nos provee la oportunidad también de crecer en semejanza de Jesús. Y 3, nos provee la oportunidad de servir a otros. Y servir a otros, bueno, puede ser en 2 maneras. Por un lado, puedo modelar delante de otros, ¿sí? Cómo reaccionar ante una injusticia, ¿sí? Tal vez mis hijos, tal vez mi cónyuge, los mismos hermanos de la iglesia. Dicen por ahí, por ejemplo, que bueno, el discipulado no es nada más que uno le dé 10 lecciones sobre la vida cristiana a una persona. Sí, eso es parte del discipulado, pero, por ejemplo, piensa que tú llamas a una chica de la iglesia a acompañarte en tu día normal, ¿no? Y la invitas a tu casa, y sale contigo a tus compras normales, y ella va a ver cómo reaccionas cuando llegaste a la caja, una de 2 que hay abiertas en Aurrera. O sea, hay 25, pero nada más abren 2, ¿no? Pero ibas a llegar a pagar después de una fila muy larga y la cierran. Entonces, tú puedes modelar delante de esa chica que está contigo pues una buena reacción, pero también podemos nosotros servir a otros como mostrándoles su falta, mostrándoles amorosamente su falta. No es nada más, sí, tuviste razón y ya estuvo. Decir, bueno, hermano, yo creo que no tienes la razón en este conflicto, sin embargo, veo que tú insistes y pues está bien, ten la taza, ¿sí? Pero si me lo permites, déjame decirte esto, ¿no? O sea, no debes dejar a la persona sin que se le muestre su falta. No es nada más, bueno, ya estuvo, aquí la dejamos y ya. No, el conflicto nos da esa oportunidad de servir a nuestro hermano y mostrar que está equivocado. Ahora, si no lo acepta, eso ya es otra cosa. Pero mi deber es hablar la verdad en amor, ¿sí? Y gentilmente
vaya, confrontar y por supuesto restaurar a la persona. ¿Sí? Sí. Y definitivamente en el conflicto Dios confronta mucho el corazón que tenemos, que lucha con ser misericordioso, Claro. que ver al otro como yo también puedo caer en esa misma situación. Sí, vaya. Expone realmente lo que hay en nuestro corazón. Exacto, exacto. El conflicto es una de esas llamadas circunstancias que el Señor usa para nuestra santificación, nada más que no pensamos de esa manera. Yo creo que, como dicen por ahí, perspectiva. La perspectiva es muy importante. Sí. ¿Desde qué perspectiva estoy viendo el conflicto? Una perspectiva que se basa en los valores o en la sabiduría del mundo, como dice Pablo aquí, o estoy viendo el conflicto desde una perspectiva cristiana. Sí, porque la cultura me va a decir a mí no te dejes. Claro. O sea, no, o sea, tienes que buscar tu bien, tus derechos, pero usted mencionaba en el sermón, el llamado de Pablo es a que suframos. Y Ajá, el estar ejemplo dispuestos a es eso. Cristo. El ejemplo es Cristo. Claro. Y pensando en esto del sufrimiento, pastor, ¿es la voluntad del Señor que suframos injusticias entonces? ¿Es la voluntad del Señor que suframos injusticias? Bueno, vamos a decirlo así. Sí y no. ¿Ok? Sí, ¿por qué? Porque el Señor, por supuesto, ha determinado que aún esas injusticias sirvan para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, para hacernos más como Jesús, porque el sufrimiento, pues, es un medio que Dios usa para hacernos crecer en gracia. Por supuesto, el ideal que en la Biblia encontramos es que el justo prospere y el injusto sufra, ¿sí? Recuerda el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. O sea, este es el ideal que el Señor desde el principio dispuso. Pero en este mundo caído ese ideal no siempre sucede, ¿sí? Y entonces Dios, de acuerdo a su sabiduría, va a permitir que los injustos prosperen y los justos sufran injusticias, sufran injustamente, ¿sí? A manos de los malhechores, de los incrédulos. Ahora, por un lado, no nos debiera sorprender que algo así no suceda. De hecho, Pedro es lo que dice en su primera carta. No les sorprenda como si cosa extraña, ¿no? Les estuviera sucediendo. Él le habla a estos cristianos dispersos por toda Asia Menor en su primera carta. Y les dice, oiga, no piensen que el sufrimiento es cosa extraña. Ustedes debieran entender que esto es parte de la vida cristiana. Pedro dice que nosotros hemos sido aún llamados a sufrir, ¿sí? Y él entonces aquí en Primera de Pedro, sobre todo en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice, porque esto merece aprobación, versículo 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿sí? Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí vienen esos versículos que no nos gustan. Pues para esto fueron llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, Pedro está diciendo que hemos sido llamados a esto, y más adelante él dice, amados, no les sorprenda, es lo que yo decía, capítulo 4, versículo 12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo dice que en Gálatas que él está cumpliendo lo que falta a los sufrimientos de Cristo. O
sea, nosotros los cristianos, su cuerpo, estamos terminando los sufrimientos de Cristo, no en el sentido expiatorio, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Y luego dice aquí Pedro, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y luego adelante dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no sufras mereciéndolo, ¿verdad? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto dice el apóstol Pedro, esto es algo, que merece honra, dice, es algo que Dios aprueba. Entonces la pregunta es, si nosotros De la voluntad del de la voluntad Señor de Dios que suframos, suframos injusticias. pues sí y no. Sí, sí, él ha dispuesto, por un lado, que en esta vida no disfrutemos del ideal para el cual fuimos creados y redimidos, que es disfrutar de la bienaventuranza, de la vida, sí, de la vida en plena bendición. Eso será cuando el Señor venga. Pero por ahora el Señor, de acuerdo a su sabio propósito, él sabe por qué tiene que dejarnos sufrir en manos de personas malvadas y sobre todo de manera injusta. Él nos va perfeccionando a través del sufrimiento también, ¿no? Y por medio del sufrimiento de su pueblo, su reino avanza. Entonces, Pedro una vez más dice, no te sorprendas. Recuerda, para eso fuiste llamado. Esto es lo normal para ti. O sea, no te sorprendas que como cristiano, y aún por ser cristiano, sufras más injusticias. No nos ha tocado todavía, bueno, no nos ha tocado a nosotros porque en este lado del mundo que estén repartiendo algo de grano, ¿verdad? Ahí maíz o algo así, y están las filas largas, y hay hambruna en la tierra, pero entonces te quieres acercar y te dicen, tú eres cristiano, no, para ti no hay, ¿sí? O tú no tienes derecho al pozo del pueblo, porque eres cristiano, ¿sí? O sea, no nos ha tocado eso, pero podemos nosotros sufrir aquí en nuestro contexto en varias maneras muy sencillas, como de repente, ¿no? Bueno, alguien ocupa tu lugar. Puede pasar en el estacionamiento. Hace poco mi esposa y a mí nos pasó que vimos el lugar ahí, vamos dando vueltas, tratando de encontrar un lugar disponible. Finalmente vimos uno y otro se mete en sentido contrario y lo ocupa. ¿Sí? Pues reaccionas, al momento sientes ganas de decir 2 o 3 cosas, y máxime si ves la placa que dice ahí, Estado de México, ¿es cierto? No, cualquier otra placa de algún lugar, qué sé yo, dices, todavía estás en mi lindo Yucatán, y, bueno, empezamos con la xenofobia yucateca, ¿no? Pero reaccionamos pecaminosamente. ¿Qué debo yo hacer? ¿Pelearme ahí? O sea, de insistir que era mi derecho porque yo iba en el sentido correcto y en el sentido... Bueno, o sea, o estar dispuesto a sufrir el agravio, ¿verdad? Entonces, cosas menores, minúsculas, las vamos a sufrir y Dios sabe, porque recuerda, uno de los propósitos del conflicto es hacernos crecer en semejanza de Jesús. Y sabe que estás luchando con la impaciencia. Bueno, júralo, que cuando estés llegando a la caja van a decir, Señor, ya cerramos la caja. Oye, pero hace media hora que... Lo siento, pase a la otra. Y hay una fila enorme, ¿verdad? Y sabe Dios lo que necesitas. ¿Sí? Por eso es que Él nos pone en esas situaciones. Sí, Dios en su providencia permite que suframos en situaciones específicas, como dice usted, para que nuestro corazón sea moldeado. Y aunque la cultura nos da muchos gritos, voces de consejo falso, de que nosotros no debemos de permitir el sufrimiento, la injusticia. Claro. ¿A cuenta de qué, no? Sí, escuchamos, o sea, este consejo constantemente. Entonces, lo malo es que también no tenemos una buena doctrina, teología del sufrimiento. Sí, claro. Y hay muchas religiones, llamémoslo así,
que hablan de que en el momento en que uno se hace cristiano, se hace creyente, uno ya deja de sufrir, para de sufrir. Pare de sufrir, ¿no? Y todos estos Pareciera movimientos. que es la meta, ¿no? Hazte cristiano para que dejes de sufrir. Ajá, sí, Sí. y todas estas enseñanzas pues van como que bombardeándonos y el mismo creyente empieza a creerlas y empieza a vivir creyendo que no es la voluntad del Señor el sufrimiento. Así es, Como así es. usted lo mencionaba en la palabra, constantemente encontramos la necesidad de sufrir, o sea, por diseño el Señor en su voluntad soberana ha permitido que vivamos en un mundo caído, y en un mundo caído hay dolor y hay sufrimiento, o sea, es la realidad. ¿No? Claro. Pero la buena noticia es que el Señor está con nosotros en el sufrimiento. Una frase que a mí me encanta de John Piper y siempre la recuerdo es que cuando estoy en sufrimiento, si mi Señor sufrió, ay de mí por quejarme, porque a veces eso es lo que hacemos en el sufrimiento, o sea, no nos gusta, queremos evitar el sufrimiento a toda costa. Sí, claro. Y nos quejamos y no queremos. Sí, por supuesto, que tampoco nosotros debemos decir, bueno, no, estoy en sufrimiento, no debo yo suplicar al Señor. Jesús lo que hizo, en lugar de pelearse con las personas o devolver las maldiciones que le decían, encomendaba su causa al Señor, ¿no? Sí. Y claro que podemos orar y decir, Señor, ayúdame, ¿no? Señor, tú haz justicia, ¿verdad? Pero vaya, el punto es, y creo que lo que estás diciendo es eso, que no debemos rehuir al sufrimiento cuando venga, como dice Santiago, ¿no? Que tenga la prueba su obra completa para que podamos nosotros entonces crecer por ella, ¿no? Sí. Y el problema también, pastor, puede ser que muchas veces queremos sufrir solos. O sea, no buscamos el apoyo y la ayuda de la iglesia local. Y nos creemos súper cristianos. Sí, no, nunca debiéramos nosotros. Y necesitamos la sabiduría de otros para que nos ayuden, para, como usted decía, uno a uno, si no otros, pero necesitamos el consejo sabio de otros para afrontar los conflictos. Así es. No podemos solos. Y constantemente Proverbios habla de la necesidad del consejo, sí, claro, de la búsqueda, la victoria que hay en aquel que busca el consejo. Así es. Pero pues el Señor nos ayude de verdad cuando estemos en una situación así. Y que no normalicemos el pecado tampoco. Era el comentario que nos hacían respecto a esta pregunta, ¿verdad? Porque al final es una realidad que vamos a sufrir injusticias. Pero también somos llamados a confrontar el pecado, hablando de creyentes. Y pastor, la siguiente, pregunta es, ¿qué pasaría si los cristianos, voy a tratar de resumirla, los cristianos se dejaran gobernar por las leyes de las iglesias eclesiásticas y los ateos se dejaran gobernar por el sistema de sus creencias, aunque al final ellos se nutren de la moral cristiana? ¿Cómo sería un mundo si Dios no lo gobernara? Bueno, ¿cómo sería un mundo si Dios no lo gobernara? Sencillamente sería una imposibilidad, así de simple, ¿no? Sería un caos total. Por supuesto, desde el gobierno de Dios, a través de lo que se conocen como las leyes naturales, ¿verdad? La gravedad, etc. Esas son etiquetas que se le han puesto a lo que la Biblia llama, por supuesto, la providencia de Dios y el control de Dios, que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios gobierna el universo entero y es por esa razón que el universo puede funcionar. Pero ahora, hablando acerca de los seres humanos, si Dios no gobernara, si los seres humanos caídos fueran dejados a ellos mismos, bueno, ¿qué ocurriría? Tenemos un pequeño destello en el libro de Jueces. El libro de Jueces es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Israel. Casi al final del capítulo, cuando vemos a Israel ya sumido en una anarquía cultica, en una anarquía moral, política, religiosa, en todo sentido, pues.
Israel contra Israel, sumidos en una guerra civil, crímenes espantosos estaban ocurriendo, en fin. El refrán que se repite creo que 4 veces al final de Jueces es el siguiente: en aquellos días no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía, o lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces, si Dios nos abandonara a nosotros mismos, la vida sería imposible. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, ¿cómo es que este mundo puede ser habitable? ¿Cómo es que seres caídos como nosotros podemos coexistir y cohabitar en este mundo? Por 2 razones: gracia común y gracia especial. ¿Sí? Por un lado, la gracia común de Dios, por medio de la cual, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, permite que aún los paganos contribuyan para el bien común, pero en este caso lo que nos interesa es que por su gracia común Dios refrena la maldad de los seres humanos. ¿Sí? Le pone un freno. Y hace uso el Señor de instituciones, ¿ok?, como el gobierno humano. El gobierno es servidor de Dios para garantizar el bien común, para castigar al malhechor. Romanos 13 dice claramente que Dios le dio al Estado, al gobierno, ¿sí?, le dio Dios al rey, pues le dio Dios ¿qué? La espada, no unos brazos para abrazar, le dio la espada para castigar, ¿sí? Nos leímos en Romanos 13, a ver, al gobierno le he dado un par de brazos para que abrace a los malhechores, ¿no? No a nada de balazos, abrazos. No, le dio la espada para castigar al malo, ¿sí?, al malhechor, para que el malhechor tema y entonces se garantice el bien común. El gobierno entonces es esa institución, ¿verdad?, de gracia común que permite que podamos vivir y podamos convivir y existir y coexistir, etc. Pero la otra razón por la que podemos tener un mundo habitable es por la gracia especial, por aquellos seres humanos que han sido ya regenerados y que se han vuelto discípulos de Jesús bajo el señorío y el gobierno del Rey Jesús, viviendo a partir de los valores de su reino, en obediencia a la ética cristiana, en conformidad con la ética cristiana. Pues el mundo es un lugar de decencia, un lugar donde puede haber justicia, paz, justicia social, paz social, etc. Todo esto, por supuesto, es la base de la sociedad. O sea, la cosmovisión judeocristiana y los valores judeocristianos han sido el fundamento de la civilización occidental, por ejemplo, ¿no? Y los paganos viven de capital prestado. Viven ¿qué quiero decir con esto? Pues de los que toman del cristianismo, de los valores que toman del cristianismo. Por ejemplo, aún puedes encontrar que los sistemas legales, etcétera, están basados, por supuesto, en la moral judeocristiana, etcétera. Claro, mientras más y más el mundo se vuelva más, se aleje más de la cosmovisión judeocristiana, pues vemos que es lo que está sucediendo. Pero los cristianos, siendo la sal de la tierra, son los que evitan la pudrición de este mundo, ¿sí? Como agente preservador. Donde el cristianismo llega, hay transformación de la sociedad, y ciertamente los rifles, ¿no?, las armas se transforman en asadones, y aquellos que, un ejemplo maravilloso, aquel conflicto, te acordarás de los Hutus y los Tutsis, ¿no?, en Hotel Ruanda, ¿no? Bueno, ¿no has visto allí esas matanzas, esas masacres que hubo en Lágrimas del Sol tampoco con? No. Dina. No recuerdo, no. Necesitas más vida, Dina. Bueno, el caso es que esas matanzas horribles que hubieron entre esas tribus, bueno, el evangelio llega y entonces estos que se mataban el uno al otro, ahora están labrando la tierra juntos, viviendo juntos, etc. Ese es el poder del evangelio. Entonces, si no hubieran estas dos cosas, el mundo sería imposible de habitar, ¿sí?
Entonces, donde el cristianismo penetra, donde el cristianismo se establece, cuando menos puede haber una influencia en la sociedad, ¿sí? Sí. No va a haber una quizá conversión total, transformación total, pero sí una gran influencia. Sí, porque al final el Señor está redimiendo este mundo y Claro. nosotros como sus imágenes estamos redimiendo su creación. Claro, no vamos a experimentar una redención total hasta que el Señor venga, pero sí ya estamos en esa obra que el Señor empezó. Sí, gracias, pastor. Y, pastor, en el sermón, usted habló acerca de los litigios entre cristianos. Sí. Y una de las cosas que usted mencionó es que, damos como mal testimonio como creyentes cuando en lugar de en casa empezar a buscar la restauración, el aclarar los conflictos que entre hermanos hay, se busca las leyes civiles, se busca la ayuda por fuera y uno quizá no tiene como un concepto alto de la iglesia, como ve a la iglesia como incompetente para ciertos asuntos, que no debería de ser así, ¿verdad? Claro. Pero si esto de buscar primeramente ayuda en la iglesia también, es la pregunta, se debería de aplicar también para todo lo que el cristiano busca fuera de la iglesia, por ejemplo, para buscar a un psicólogo o un terapeuta, consejero matrimonial o ayuda para cualquier cosa, cuando deberíamos nosotros creer que el evangelio es suficiente y que la iglesia debería proveer estos espacios. Ciertamente es una muy buena pregunta. Tenemos que ser cuidadosos aquí para no caer en un fundamentalismo también que nos haga decir, bueno, solamente puedo ir a consultar con un médico cristiano, ¿no? Ahora, por supuesto que un médico cristiano debe estar en una mejor posición para tratar al paciente. ¿Por qué? Porque tiene, una vez más, una cosmovisión en la cual su antropología le dice que esa persona no es un expediente, no es un número ahí de expediente, no es un pedazo de carne sobre la mesa, es una persona creada a la imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces con temor y temblor y con respeto por el cuerpo humano, ¿verdad? El doctor va a tratar al paciente de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Hablando de un psicólogo también, bueno, el decir es que necesito ir a un psicólogo. Bueno, no negamos que por la gracia común el Señor ha permitido a médicos, psicólogos, etcétera, tener conocimientos que son verdaderos, observaciones que son verdaderas y aún algunas de sus prescripciones, me refiero a los psicólogos, verdaderas, ¿no? Pero habrá que tener mucho cuidado porque de nueva cuenta, a partir de qué visión del mundo, a partir de qué visión de la persona humana, este psicólogo pues desarrolla su práctica. Cuáles son sus influencias, cuáles son las filosofías que fundamentan o sustentan su entendimiento del ser humano. Entonces, en ese sentido, pues sí tendríamos que tener mucho cuidado con quién vamos por consejo, por terapia, como se le llame, ¿no? No porque diga psicólogo necesariamente quiere decir que es una buena alternativa. En términos generales debiéramos nosotros acudir a, psicólogos, pero que son cristianos, que tienen, tienen una buena doctrina, una buena teología, buena antropología, etc. Una buena doctrina del pecado, ¿sí me explico? A ese tipo de psicólogos o consejeros debemos nosotros acudir. Creo yo que un gran problema ha sido que la iglesia ha abdicado algunos de sus roles, ¿no? Bueno, en otro tiempo los pastores realizaban esas funciones de aconsejar y demás, y poco a poco en la iglesia empezó a surgir el movimiento de la consejería, ¿sí? En sus diferentes expresiones.
Y entonces como que se le quitó a los pastores, por supuesto, ese rol de consejería. Y aún los mismos pastores podemos pensar, no estoy equipado para la consejería, ¿no? Cuando vemos la profesionalización del campo de la consejería y cuántos programas y cursos y licenciaturas, maestrías, doctorados hay en consejería, ¿no? Bueno, yo creo que los pastores no debieran abdicar ese rol, pero por otro lado tampoco nosotros deberíamos pensar que lo sabemos todo y que tenemos todos los conocimientos, etc. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones clínicas y demás, a lo mejor nosotros no deberíamos andar metiéndonos en esas cuestiones y saber, digamos, tener una lista de personas a quienes podríamos referir a nuestros aconsejados, ¿sí? Aunque no fueran cristianos, y se necesita de la intervención profesional de un neurólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber a quién referir. Ahora, si hay un neurólogo capacitado que es cristiano, pues tanto mejor, ¿verdad? De nueva cuenta, por la cosmovisión a partir de la cual desarrolla su práctica, ¿no? Entonces, pero yo no creo que debiéramos nosotros tener un muy pobre concepto de la iglesia. El Señor ha dado su espíritu a la iglesia, ¿verdad? Nos ha dado su palabra. Y como decía el domingo, citando esta frase, que aún el más iletrado de los cristianos está en mejor posición de mediar en un conflicto, de ayudar a resolver un conflicto, que aquel que tenga grados académicos que no es cristiano, experto en leyes que no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la mente de Cristo y piensa de manera diferente. Tal vez no todos tengan el mismo nivel de capacitación en la iglesia, pero la iglesia como un todo debiera ser suficiente para resolver ciertos conflictos. No hablemos de cuestiones criminales, ahí no nos vamos a meter, porque no es nuestro rol resolver homicidios y ese tipo de cosas, pero en los conflictos interpersonales, la iglesia debiera ser capaz de resolverlos. Pablo le dice a los corintios que no hay ninguno capaz entre ustedes. O sea, ustedes que se precian de ser muy sabios y demás, Pablo está siendo irónico, no hay nadie competente entre ustedes. Y yo creo honestamente que la iglesia debiera invertir en capacitar a los hermanos en la consejería. O sea, ya tenemos la mente de Cristo, pero pulir ciertas habilidades, que la iglesia entera pueda tener cursos como el pacificador, ¿no? O digamos cursos básicos de consejería, ¿sí? Pero además, dice por ahí, creo que decía Paul Tripp, que el fruto de una buena predicación es una comunidad de consejeros, ¿sí? Pues nosotros debiéramos ser capaces también de la palabra que recibimos, usarla en nuestras consejerías y no estar aconsejando o mediando, acudiendo a la sabiduría convencional, ¿no? o al sentido común nada más, o a la experiencia, sino que si yo voy a mediar en un conflicto, que yo pueda hacerlo a partir de la palabra de Dios. Entonces yo creo que, en la iglesia debe haber personas capaces de mediar entre quienes tienen conflictos, ¿verdad? Pero a veces que tenemos un muy pobre concepto de la iglesia y un muy alto concepto de los que están allá afuera. Sí, el llamado de Pablo es, ¿verdad?, que empecemos desde la iglesia. Claro, claro. O sea, al final, como usted decía, se nos ha dado el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Así es, tenemos su palabra. Y quizá a veces no creemos que es suficiente. O sea, creemos que necesitamos más. Y claro que hay momentos en los que se va a tener que recurrir a leyes y todo eso, pero hay cosas que son pequeñas y que se pueden empezar a trabajar desde la iglesia, que claro, tiene el problema más profundo, usted mencionaba en el sermón, muchas veces al final es nuestro pecado y que no creemos en el poder del Evangelio y que el Evangelio no es suficiente y no tenemos una comprensión correcta del Evangelio. Así es. Y algo que importante es que aún, leí un artículo ahí de Ken Sande el otro día y magistrados, gente importante en el mundo digamos, de las leyes, el sistema judicial en Estados Unidos, decía él, que palabras más, palabras menos, dicen,
lo que los cristianos tienen, ¿sí? Es lo que debiera servir para resolver los conflictos. A veces los paganos que son honestos y por gracia de Dios pueden ver la verdad, reconocen lo que Jesús dejó en la Biblia para la resolución de conflictos. Es algo que el mundo necesita. O sea, nosotros deberíamos estar dando esto al mundo en lugar de estar desesperados tratando de encontrar soluciones allá afuera. ¿Sí me explico? Sí. Sí, porque al final, como dice Pedro, todo lo necesario para la vida y la piedad se nos ha sido dado. Así es, según de Pedro 1, así es. Sí. Y pastor, Pablo hace mención de que no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles. Así es. Y tenemos una pregunta al respecto. Ya es la última pregunta. ¿Cómo va a ser la última pregunta? No puede ser. ¿Cómo se entiende que los santos juzgaremos a los ángeles según 1 Corintios 6:3? ¿Querría decir que los ángeles pueden seguir pecando? ¿Implicaría algún tipo de autoridad sobre los ángeles fieles en el reino venidero? ¿Qué significa esto de que juzgaremos a los ángeles? Bueno, hasta donde yo entiendo, y puedo estar equivocado, por supuesto, Pablo está hablando de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos, ¿sí? Aquellos ángeles, en palabras de Pedro y Judas, no guardaron su dignidad y abandonaron las posiciones de autoridad que Dios les había dado, y entonces pues cayeron en pecado, ¿sí? Se rebelaron en contra de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno, Pablo en 1 Timoteo 5 habla de que hay ángeles escogidos, ¿sí? Así como hubo elección de seres humanos, hubo elección de ángeles. Y algunos ángeles no fueron elegidos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, son los ángeles que cayeron y se rebelaron en contra de Dios. Entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros que fuimos creados, como dice el escritor de Hebreos, Dios nos sujetó el mundo a los ángeles, ¿no? Los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos importan muchísimo en la Escritura, y los seres humanos fuimos llevados a una rebelión en contra de Dios por este ángel caído, ¿no? Pero cuando venga el final de la historia y seamos completamente restituidos a la posición que Dios nos dio, nosotros vamos a juzgar a esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que hicieron toda clase de diabluras, vamos a decirlo así, que hicieron toda clase de cosas, de pecados, de desobediencia en contra de Dios. Es el destino glorioso que nos aguarda, ¿sí? Sentarnos en tronos, juzgar con Cristo a las naciones y juzgar aún a los mismos ángeles caídos. Y entonces, ¿estos ángeles caídos podrían seguir pecando? O sea, al final su naturaleza... Bueno, exacto. Ya piensa, por ejemplo, en los seres humanos. Los seres humanos caídos, piensa como lo pone San Agustín, ¿verdad? Después de la caída, no hay posibilidad de ¿qué? De no pecar. ¿Ok? No hay posibilidad de no pecar. Los ángeles ahorita, los ángeles caídos, tienen una naturaleza completamente mala, ¿sí? Y no pueden hacer el bien. No pueden hacer para nada el bien, ¿sí? La diferencia entre los seres humanos caídos y ángeles caídos es que seres humanos que Dios ha elegido, ¿verdad?, los va a redimir, por supuesto. Estos ángeles caídos son presa de una condena de la cual no pueden escapar, ¿sí? Y entonces ellos simplemente siguen haciendo maldad pura, ¿sí? Maldad pura. Claro, Dios pone freno, por supuesto. Dios, como dice Apocalipsis, Satanás fue atado, ¿verdad? Por 1000 años. Dios le pone un freno, límites y demás. Cuando quiere atacar a Job, dice, está bien, pero no toques su vida, ¿ok? Dios le pone límites. Si no fuera por eso, darían rienda suelta a todo su odio en contra de los seres humanos y en particular de los que son parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces sí, claro, siguen haciendo maldades, claro que siguen haciendo maldades, porque eso es lo que son, maldad pura.
Entonces nosotros a la hora de sentarnos con el Señor, Ajá. a la hora de juzgar, nosotros vamos a estar en esa posición de juzgarlos a Claro. ellos por su maldad, Sí, por la y posición que tenemos como los redimidos del Señor. recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que muy pronto el Señor aplastará a Satanás bajo sus pies. ¿Ok? Claro, por supuesto. Eso es parte del gran y glorioso destino que nos aguarda. ¿Sí? Sí. Gracias, pastor. Hay algo que yo quería Ajá. mencionar, alguien que quiero y respeto mucho, me comentaba, no es necesariamente una pregunta, pero hacía una observación muy interesante con respecto a lo que yo decía el domingo, el asunto de, tal vez nosotros no andemos en litigios, ¿verdad? Acusándonos el uno al otro ante los tribunales, pero una especie de aplicación de lo que Pablo dice es esa práctica que encontramos entre los cristianos de ir con amigos no cristianos para hablar de los conflictos que tenemos con cristianos, con nuestros hermanos. Y peor aún, vamos y les pedimos consejo a los no cristianos con respecto a un pleito que tengo con alguien de la iglesia. Para empezar, estoy dejando mal, ¿sí?, a mi hermano, a la iglesia, y estoy haciendo que esa persona no cristiana pues piense, bueno, pues no, que se supone que tú crees en el poder transformador del evangelio, o sea, no, que no es suficiente tu evangelio para cambiar. Entonces, cuando vamos a los no cristianos por ayuda en ese sentido, lo que estamos haciendo es decir que el evangelio no tiene suficiente poder, que el evangelio no cambia a las personas. Necesitamos de algo más que la sabiduría humana, ¿sí? Y bueno, pero no solamente vamos ahí a los no cristianos para lavar la ropa sucia ahí delante de ellos, sino también para buscar consejo. Pero a veces también una cosa que podemos hacer, y decía esta persona cuando conversábamos sobre esto, me decía, pero ¿qué tal de a veces también podemos nosotros como cristianos hablar de problemas de la iglesia en presencia de no cristianos? Estamos conversando, ¿verdad? Aquí, y puede estar el familiar, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, y estamos aquí hablando de que, no, pues es que el pastor, o es que el anciano, o es que es hermano, y es que en la iglesia, sí, porque a tal persona no quiere tocar el bajo, así como le dijimos, y se molesta, y estamos hablando en la sobremesa, ¿no? No esta, porque aquí... No, esta Claro, no. estamos hablando de cosas que no debiéramos hablar en presencia de los no cristianos. ¿Estoy diciendo que debemos pretender que entre nosotros no hay conflictos? No estoy diciendo eso. Pero ¿por qué nosotros tendríamos que estar delante de los no cristianos hablando de nuestra iglesia y de sus problemas y de los conflictos que tenemos y cómo ya no aguantamos al hermano tal? El daño que estamos haciendo al no creyente es grande. Está diciendo, pues, o sea, amigo, o sea, me estás diciendo que yo vaya a tu iglesia y pues están peor ustedes que yo, ¿no? Tenemos que tener algo que ofrecer al mundo, por supuesto. Algo real que ofrecer al mundo. Y el evangelio tiene poder. Entonces, hermanos, yo le digo a la iglesia, hermanos, tenemos que empezar a creer en el poder del evangelio. Si el evangelio entonces no cambia, si el evangelio no funciona, entonces, ¿qué hacemos aquí en la iglesia, verdad? Si vamos a estar en la iglesia, vamos a recurrir a la sabiduría del mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Por el contrario, nosotros deberíamos creer que el evangelio que Cristo nos ha dado tiene el poder para cambiar y tenemos lo que necesitamos para resolver los conflictos entre nosotros. O lo creemos o no lo creemos, ¿verdad? Entonces, a la persona que me dijo bueno, no pregunta sino comentario, pues tiene toda la razón, ¿no? Así como no debemos ir a pelearnos ante los incrédulos en tribunales, así como no debo yo ir a un no cristiano para contarle del problema y buscar su consejo, tampoco debo dejar que los no cristianos estén oyendo conversaciones
donde estamos hablando mal de la iglesia, de los conflictos de la iglesia. Todo eso tendría que evitarse. Sí, es como un llamado a la prudencia, porque Claro, a la sabiduría, a la prudencia. Aunque es una realidad de que pues la iglesia, y lo predicaba usted en los primeros sermones de 1 Corintios, o sea, la realidad de lo que la iglesia es necesario que vean tal cual somos, pero cuando se trata de hablar mal y de mostrar que no podemos resolver nuestros asuntos dentro de la iglesia, pues... Exacto, o sea, ¿qué estamos diciendo cuando mostramos que no podemos resolver? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos de diferente? O sea, ¿qué tenemos para ofrecer al mundo? Si nuestros matrimonios, no hay que pretender que nuestros matrimonios no tienen problemas. No, pastor. Bueno, no sé si tú tuvieras problemas, pero yo en 33 años de casado no recuerdo un solo problema. Pero bueno, ya lo hemos dicho, no le molesta a los no cristianos que los cristianos pequemos. Les molesta que actuemos como si no pecáramos. O sea, yo entiendo eso, pero la genuinidad puede ser llevada a un extremo también. Y la transparencia y demás. O sea, mi punto es este. Sí, no hay que pretender que nosotros no pasamos por problemas matrimoniales, pero si nuestros matrimonios no tienen ni siquiera una diferencia, ¿qué vamos a ofrecerle al mundo? ¿Me explico? Si no hay un evangelio que nos esté cambiando, ¿qué esperanza le vamos a ofrecer al mundo? Entonces, ciertamente hay que ser genuinos y transparentes, pero con sabiduría, ¿no? Uno tiene que saber con quién va a compartir sus luchas, sus fracasos. Imagínate que en el púlpito el pastor domingo a domingo diga, no, hermanos, de lo que voy a predicar, la verdad tengo que decirles que yo fallé. Fallé y no he podido vencer esto, ¿no? En aras de la genuinidad, de la transparencia. Si en el domingo, no, hermanos, yo lucho también con esto y nunca doy un ejemplo de cómo el Señor me ha permitido vencer y crecer. O sea, la persona que viene a escuchar va a decir, pues está peor que yo, ¿no? Por otro lado, ¿con quién vas a compartir tus luchas? O sea, un ejemplo, vamos a decirlo, tonto quizá, pero imagínate que un hombre le diga a una hermana, sabe que tengo muchos problemas con la lujuria. O sea, no hay nada de sabio. O sea, compartirle a una hermana en Cristo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como también no hay nada de sabio que tú vayas con un no cristiano y le digas, o sea, todas tus luchas. Sí, debes decir, yo no soy el producto terminado. El Señor me está cambiando, por supuesto. Pero tienes que saber con quién vas a hablar tus luchas, tus problemas. La madurez de las personas, sí, es importante. Entonces yo no voy a hablar de conflictos cuando sé que hay personas inmaduras a quienes puedo conducir a pecar, ¿ok? A quienes puedo dañar, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy, muy sabios al respecto. Sí, muy sabios al hacerlo y también al compartir ciertas cosas, siempre hacer énfasis en qué es lo que el Evangelio hace, o sea, dar como evidencia también y claro, testificar del poder del Señor más que de nuestras frustraciones, vaya. No, bueno, y como lo decía, o sea, alguien de pronto fallas, ¿verdad? Y te dice, Dina, yo pensé que eras cristiana. Los cristianos no deben hacer eso. Y en lugar de que te pongas a la defensiva y te pongas en autojusticia y demás, di algo así como, pues sí, tiene usted razón, tienes toda la razón, no debo hacer eso, no es propio de un cristiano, pero todavía el Señor me está cambiando. Si me hubieras conocido hace 3 años, estarías más horrorizado que ahorita, ¿no? O sea, sí me explico, sí tienes razón, pero el Señor me ha estado cambiando, ¿verdad? Tiene que haber evidencia de eso, ¿verdad? Así es. Bueno. Sí, porque el poder del Evangelio, como usted mencionaba, transforma, claro, redime. Y eso es el problema más profundo que había entre los corintios, o sea, se están creyendo en un evangelio que no estaba siendo aplicado a su vida, ¿no? Y no había transformación en la vida. Sí, así es. Que el Señor nos ayude para que podamos creer en el poder transformador del Evangelio. Amén. Gracias, pastor, por este tiempo y por ayudarnos a contestar estas preguntas. Esperamos. Sí, no. Así es. Esperamos que nos puedan mandar sus preguntas para el próximo sermón. Gracias, pastor. Sí, Dios mediante, el domingo vamos a hablar de un pasaje muy, muy interesante ahí, ¿no?
Entonces, pues les esperamos el domingo en la iglesia. Sí, y los invitamos a poder ver las sobremesas anteriores si se han perdido alguna, o también los sermones si ustedes quieren repetirlos, porque pues también algunos quieren repetir ahí para poder seguir profundizando en la palabra del Señor en nuestro canal de YouTube de Iglesia Presbiteriana Jesús. Así es. Así, muchas gracias, pastor. Gracias, Dina. Hasta la próxima.